Los autos baratos están desapareciendo, están en peligro de extinción. ¿Quieres ir a una agencia de coches, la que tú quieras, y encontrar un vehículo por menos de 200,000 pesos mexicanos o 10,000 dólares norteamericanos? Es casi imposible, quedan muy pocos modelos. Ahora imagínate que estás buscando tu primer auto nuevo de agencia y tienes un sueldo promedio. De acuerdo con el sitio web del Economista, en un artículo publicado el 2 de agosto de este año, dice: de los 57.1 millones de mexicanos que tienen un trabajo remunerado, solo 2 de cada 100 perciben más de 18,400 pesos mexicanos, o sea, 800 dólares norteamericanos al mes, lo que equivale a más o menos 5 salarios mínimos de este país. 31% de esos casi 60 millones ganan menos de 4,000 pesos mexicanos, o sea, menos de 200 dólares norteamericanos, y se estima que un hogar mexicano gasta en promedio 15,800 pesos mexicanos, que son como 700 dólares norteamericanos, más o menos al tipo de cambio de hoy, mensual, en todos los gastos de la casa: comida, luz, los pagos, las deudas, la ropa de los chamacos, útiles escolares y gasolina y todo lo que necesitas. Así que si eres una mexicana promedio o un mexicano promedio y estás buscando comprarte un carro nuevo, un enganche pequeño en la actualidad se considera alrededor de los 40,000 pesos mexicanos, más o menos, ya incluyendo seguro, comisión por apertura y esas cositas, y una mensualidad muy accesible. Si le preguntamos a las diferentes agencias de autos, te van a decir que queda alrededor de los 3,800, 4,000 pesos mexicanos. Es difícil que encuentres un coche con un enganche pequeño y una mensualidad muy chiquita. Si quieres mensualidades más bajas, necesitas dar más enganche. Si quieres dar menos enganche, la mensualidad te queda más alta. Entonces, regularmente la mayoría de personas que tenemos un presupuesto recortado, le hacemos esto: enganches de alrededor de 40,000 pesos o 2,800, 2,000 dólares, y mensualidades de 4,000 pesos, 180, 200 dólares mensuales. Ahora, para muchas personas en países desarrollados eso es buenísimo, es súper barato, pero tomando en cuenta el artículo de El Economista, que toma sus datos del INEGI en México, que son los datos oficiales en el país, el mexicano o mexicana promedio gana un salario mensual de alrededor de 10 u 11,000 pesos. Si le quitas una mensualidad de 4,000 pesos, pues ya nada más te quedan 6,000. Por lo tanto, para poder comprarte un carro de estos, con esas condiciones, necesitas pues 2 personas en casa que trabajen, que estén ganando más o menos lo mismo, o que los carros sigan igual de baratos. Pero, ¿por qué están desapareciendo los carros baratos y de quién es la culpa? ¿Será acaso la culpa del gobierno? ¿Será acaso la culpa de las plantas y las armadoras capitalistas que quieren exprimir hasta el último centavo de cada cliente? ¿O podemos asignar la culpa a los bancos y las financieras que desean quitarle cada peso que pueden de encima a los consumidores? Bien, la respuesta es un poco más complicada que eso, pero antes de responder esa pregunta, entendamos primero cuáles son los autos más baratos que te puedes comprar en el país el día de hoy. El top 10 autos más baratos que te puedes comprar el día de hoy en este país. El absolutamente más barato auto compacto que te puedes comprar en la actualidad es el Fiat Mobi, con un precio desde 185,000 pesos en su versión más barata, que son como 8,000, 9,000 dólares norteamericanos. Al tipo de cambio de hoy, los precios siempre pueden cambiar. De ahí le sigue el segundo auto más barato que te puedes comprar, el Renault Kwid, que es un carro que me gusta mucho por sus sensaciones de manejo. Igual que el Fiat Mobi, son muy mecánicos y muy de la vieja escuela las sensaciones de conducción, pero por ejemplo el Renault Kwid también ya equipa 4 bolsas de aire, barras de protección en las puertas y varias cositas que lo hacen un carro un poquito más seguro para su tamaño. Y el precio del Kwid el día de hoy es de 197,700 pesos mexicanos en su versión más barata, de ahí para arriba, y ya se acerca a esa barrera psicológica de los 200,000 pesos. Después del Renault Kwid, en tercer lugar tenemos al Chevrolet Beat. Infortunadamente, el Chevrolet Beat ya va a salir del mercado y no lo vas a poder encontrar, así que ya no entra en esta lista. Luego le sigue el Hyundai Grand i10. El Hyundai Grand i10 parte desde los 206,500 pesos mexicanos en su versión más barata y ya cruza la barrera psicológica de los 200,000 pesotes. O sea que nada más hay 2 carros abajo de 200,000 pesos a la venta el día de hoy, o abajo de 9, 10,000 dólares. Y aunque el Hyundai Grand i10 es un auto que vale la pena y que a muchos les parece un diseño muy atractivo, renovado, etcétera, al superar la barrera psicológica de los 200,000 pesos, ya empieza a hacer que las economías de las familias promedio en el país no se sientan tan seguras de comprar uno. De ahí le sigue el Nissan March, un guerrerazazazazo del camino, del cual tenemos varios videos aquí en el canal que vale la pena que cheques. Es un auto amado por muchos por ser
muy durable, muy confiable, con uno de los motores más grandes dentro de su rango de precios y tamaño de autos pequeños y mucho espacio en el interior. Pero el March en su versión más barata el día de hoy ronda los 227,900 pesos mexicanos, que son como 11,500 dólares norteamericanos. Luego encontramos al Fiat Uno, que si me meto al sitio web de Fiat y quiero buscar su precio, simplemente no lo encuentro. El precio no está disponible. Fiat quiere que me dé de alta, me registre su sistema, le dé todos mis datos personales para que luego ellos me manden una cotización. Fiat, no estoy de acuerdo con tener que hacer todas esas cosas para conocer el precio de un vehículo, pero ese soy yo. Además, creo que por ahí he escuchado algo sobre el Fiat Uno ya no comercializándose tanto en el país. En fin, después le sigue el auto que fue número 1 en ventas por muchos años, por lo menos en nuestro país, y estamos hablando del Nissan Versa V-Drive, el que antes simplemente se llamaba Nissan Versa, antes de que la nueva generación de Nissan Versa llegara al país y nada más había esa generación. Ahora se llama V-Drive y es lo que hace Nissan para seguir vendiendo dos generaciones de Versa al mismo tiempo. Su precio inicia desde los 238,900 pesos mexicanos, que son entre los 11,500 dólares norteamericanos también. El precio puede variar sin previo aviso, y algo que me llama mucho la atención del sitio web de Nissan es que aquí te dicen que te lo puedes llevar desde mensualidades desde 3,200 pesos mexicanos. Lo que no te dicen es que para llevarte esas mensualidades necesitas dar un enganche un poco más alto que el mínimo. Entonces, unas por otras, ahí se sigue poniendo la situación apretada para los mexicanos promedio. Sin embargo, hasta este momento, este Nissan Versa V-Drive es el carro más amplio que te puedes llevar por la menor cantidad de dinero hasta esas ligas. Arriba de eso hay carros todavía un poco más amplios que te puedes llevar por un poquito más de dinero, pero están en otras ligas, pasan la barrera psicológica de los 250,000 pesos. Después de esto tenemos al Dodge Attitude, al Suzuki Ignis, al Chevrolet Spark, que tampoco se va a seguir comercializando en el país el próximo año, e incluso si quieres meterlo en la polla también al mismísimo Mitsubishi Mirage G4, que es un carro pequeño, que ya no es tan pequeño, es mucho más espacioso y muy seguro, que a mí me encanta. Pero el Mirage G4, aparte de ser un auto con mucha seguridad, en esta versión 2022, 6 bolsas de aire y todas las características de seguridad activa, control de tracción, control de estabilidad para evitar volcaduras y todas esas cosas, ya es un auto cuya versión básica, que no tiene nada de austera para ser un carro de esta categoría, acaricia los 251,500 pesos mexicanos. Estamos hablando que son 12,099 dólares norteamericanos al tipo de cambio de hoy, de la grabación de este video. Y ahí ya en estas ligas de los 250,000 pesos, los mexicanos ya empezamos a tener que hacer malabares con la economía familiar para que nos alcance para dar el enganche de uno de estos, ya sea sumando el aguinaldo de la esposa, del esposo si los dos trabajan, o ahorrando durante 1 o 2 años para el enganche, o te sacaste la lotería o una cosa así, o entras una cundina, una tanda, y luego más malabares para poder pagar las mensualidades del vehículo. Y de ahí para arriba, mi gente, las cosas no se ponen más fáciles para nadie. Y si tomamos en cuenta que el sueldo promedio en México oscila a los 10,000 u 11,000 pesos, después de los gastos familiares, las deudas, las colegiaturas, la comida, los útiles escolares, la ropa para los plebes que están creciendo todos los días, y cualquier otro gasto adicional, queda realmente poco para comprar un carro. Sin embargo, las marcas están apretando los precios de los carros y nos dicen, de acuerdo con lo que he escuchado de algunas marcas, que se debe a que simple y sencillamente el margen de los carros baratos es muy pequeño y tienen que vender muchos para que sea costeable producirlos. Ahora, tú no estás para saberlo y yo no estoy para contarlo, pero los carros que se venden por volumen tienen un margen final de ganancia para la empresa de menos del 10%. Sí, escuchaste bien, menos del 10%. Ahora imagínate, tú tienes un producto que después de fabricarlo, producirlo, moverlo, distribuirlo, comercializarlo, pagarle las comisiones a la gente de ventas y todo lo demás, a ti como creador del producto te queda menos del 10%. Ese es un margen de ganancia bastante pequeño que realmente te obliga a tener que vender muchos de estos. Pero hay un pero. Resulta que el producto que estás vendiendo, y no es por justificar a las marcas, porque sí, marcas todavía tienen que ponerse más las pilas con sus productos básicos comercializados el día de hoy. El producto básico que estás vendiendo, tu cliente cada
día te exige más. Y recordemos, niñas y niños, que exigir más sí es una cosa buena. ¿Qué más te exige el cliente? Más tecnología, más equipamiento, pero sobre todo también te exige más seguridad. Y tú como marca estás muy contenta o contento de darle a tu cliente todo lo que te está pidiendo. Pero tomemos un ejemplo muy sencillo. Si agarramos el segundo auto más barato, que es el que tiene la mayor cantidad de características de seguridad por su precio, o sea, el Renault Kwid, que ya cuenta con 4 bolsas de aire y características de seguridad activa, barras de protección en las puertas, etc. Y le empezamos a sumar las demás cosas de seguridad que sería bueno tener. ¿Como cuáles te estás preguntando? Bien, como 2 bolsas de aire más. Pero un momento, hagamos un paréntesis. Mucha gente dice que cuánto puede costar agregar 2 bolsas de aire más. Es una cosa muy barata. Las bolsas de aire no son tan caras. Bueno, a esas personas yo les puedo decir, trata de comprar una bolsa de aire en tu refaccionaria más cercana para que sepas cuánto cuestan, ¿no? Pero suponiendo que entran las economías de escala en juego y que equipar un par de bolsas de aire más te cuestan unos $200, porque no solo tienes que poner las bolsas de aire, sino tienes que alargar el arnés eléctrico que va por todo dentro del vehículo. ¿Y cuánto te puede costar poner 8 metros más de cable, 5 metros más de cable? Pues eso, es que el cable en sí no es lo que te cuesta más. Lo que te cuesta más es la mano de obra. Si tienes un obrero que le va a llevar 20 o 30 minutos más, o si tienes un robot que vas a tener prendido 20 o 30 minutos más poniendo esos metros de cable en el vehículo y vas a tener que agregar sensores adicionales, etcétera, esos $200 se te vuelven $300 por coche, $400 por coche. Entonces hay que agregar el costo de las bolsas de aire, los metros de cable, los sensores, la computadora adicional para procesar esta información y dársela al usuario, los foquitos y cositas que te van a prender en el display o los botones que van a estar en tu tablero para activar y desactivar estos sistemas. Y si quieres hacer el auto más seguro, hay que ponerle un poco de más acero de alta resistencia, los focos LED o la bomba adicional de frenos para el control de estabilidad que tenga vías independientes a cada una de las líneas de frenado. Y ahí empezamos a ver que los costos se suman y siguen subiendo. Y ahí, mi gente, es donde tuerce el rabo la marrana o donde tuerce el rabo la economía familiar. Si encima de eso le agregamos una pantalla más grande, el aire acondicionado electrónico, más puertos USB o lo que quieras, los costos se elevan, aunque entren las economías de escala y el margen de ganancia sigue siendo de alrededor del 10% o menos. Y no hay que ser un científico de la NASA para saber que si eres panadero y tienes una receta de pastel que lleva 4 huevos, pero tú le pones 8 huevos en lugar de 4, pues vas a tener que absorber el costo de esos 8 huevos y tú como panadero vas a ganar menos dinero. Así que si ya está saliendo casi tablas y a cada pastel de 100 pesos solo le ganas 10, pues el que va a terminar pagando un poco más por ese pastel de 8 huevos va a ser el cliente final. Y es así que los precios de los autos empiezan a subir. Pero a cambio de seguridad no está mal que suban los precios. Y yo no sería tan rápido de criticar a las marcas. Más bien, yo me preguntaría por qué el gobierno no sube los salarios mínimos. Porque si el salario mínimo subiera, te alcanzaría para un carro con más seguridad y más equipamiento. Entonces, ¿de quién es el problema? ¿De las marcas que le suben el precio a los carros o del gobierno que no sube los salarios mínimos? Esa es una buena pregunta a la que vale la pena regresar. Pero primero hay que tomar en cuenta el segundo factor, que sí tiene que ver con las marcas. La tendencia del mercado en la actualidad es hacia las SUVs o los Sport Utility Vehicles o las camionetas SUV o como sea que lo digan en tu país. Y aunque muchas personas dicen, pero es que las SUVs son solamente las plataformas de los sedanes compactos con una suspensión más alta para que ya se vea como camioneta, eso es cierto en algunas marcas, pero no en todas. Y lo otro que también es cierto es que los seres humanos están dispuestos a pagar mucho más dinero por un SUV que por un sedán compacto, aunque compartan la misma plataforma, el mismo equipo y el mismo motor. Hay un tema psicológico en la cabeza de las personas que en cuanto el vehículo tiene 3 pulgadas más de suspensión y se ve un poquito más rudo, la gente suelta más dinero. Y las armadoras lo saben. Tan es así que los márgenes de ganancia de los SUVs rondan entre el 25 y el 45%. Esto no quiere decir que Kia Seltos o Volkswagen Taos tengan un margen de ganancia de 45%, no es así. Los márgenes de ganancia más grandes afortunadamente se encuentran en los vehículos más caros o los vehículos premium. O sea que si te compras un SUV BMW o Mercedes, chances hay de que el margen de ganancia de la marca premium le pegue al 40 o hasta el 50%, así que
ahí te la dejo si estás pagando de más para que la pienses. Entonces esto es culpa de las marcas, seguramente estás pensando, que saben que el consumidor está dispuesto a pagar más. ¿O acaso es culpa del consumidor que en su calentura de satisfacer sus deseos interiores de un auto que se ve más grande está dispuesto a pagar más dinero y embarcarse con una deuda mayor? Pues eso sí, yo no lo sé, porque ahí ya tienen que ver más las cuestiones psicológicas de la mente humana. Apenas los seres que han vivido miles de años como los Eternals podrían responder una pregunta así. ¿Es el problema entonces de las armadoras por querer ganar más dinero y fabricar más SUVs y empezar a desaparecer los sedanes? ¿O es el problema entonces de los consumidores que exigimos más seguridad y más equipamiento en nuestros autos y por lo tanto las armadoras tienen que gastar más dinero en ellos y nosotros terminamos pagando precios más caros? ¿O es acaso un problema del gobierno que no sube los salarios mínimos y que tiene al pueblo oprimido, ganando una miseria y sufriendo un montón? Como podemos ver, para mí es una mezcla de las condiciones que arman una tormenta perfecta. Si a eso le agregamos que las legislaciones ambientales se empiezan a poner más apretadas, sobre todo para los autos pequeños, pero que son un poco más flexibles a nivel mundial, para los carros con motores más grandes, pues podemos ver que todo se conjuga para que las marcas les convenga, por lo menos por ahora, fabricar autos más grandes y más caros. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar cuando todos los autos nuevos que se comercialicen en el país ya no estén al alcance del sueldo de la familia mexicana promedio? Entonces, tener un carro se va a convertir en un verdadero lujo. Y las personas con un sueldo promedio solo van a poder acceder a los vehículos seminuevos o a los vehículos usados. Pero entonces las marcas van a empezar a perder fidelidad de cliente porque la gente va a empezar a comprar su primer carro nuevo de agencia a una edad mayor. Si bien es cierto que mi primer carro nuevo lo compré cuando yo tenía alrededor de 20 años de edad y me costó en aquel entonces alrededor de casi 80,000 pesos mexicanos, la realidad es que esos días quedaron muy atrás para la mayoría de personas y las familias ahora están empezando a comprar su primer carro nuevo al final de sus 20s o al principio de sus 30s, lo cual dentro de pocos años va a empezar a implicar una guerra de precios en el mercado de los seminuevos y un montón de técnicas nuevas de atracción de clientes y de comercialización de productos. En el futuro a mediano plazo o en un futuro lejano, lo más probable es que comprar un carro como tal desaparezca y lo más seguro es que las familias lo que van a hacer es que van a tener un servicio de suscripción a algún servicio de transporte compartido. Piensa como Uber o Didi, pero sin conductores humanos, todo autónomo y donde tienes derecho a X cantidad de viajes o kilómetros al mes por una cuota de suscripción. Todavía estamos bastante lejos de eso, sin embargo, me gustaría saber tú qué crees que va a pasar en los próximos 5 o 10 años con la industria automotriz. Déjame aquí abajo tus comentarios. Estas son mis razones por las cuales siento que los autos baratos están desapareciendo. Me dicen Gonzalo Magaña, nos vemos en el próximo video.